Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Edelberto López Blanch, soy periodista y escritor cubano. Primeramente debo dar las gracias a los compañeros del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, a la Cátedra Fidel Castro en Colombia y especialmente a la compañera Viviana Mejías por esta invitación a la que me han convocado bajo el título El pensamiento de Fidel y el bloqueo a Cuba. Fidel, como fiel seguidor del pensamiento martiano, comprendió desde los primeros momentos que Cuba necesitaba un cambio de sistema social que emancipara a todo el pueblo. Desde que estudiaba en la Universidad de La Habana, inició su andar revolucionario en aras de buscar para Cuba un futuro mejor, donde el hambre y la miseria no golpearan a sus habitantes y que la educación, la salud y los derechos humanos se respetaran para todos por igual. Esos cambios no los podía permitir Estados Unidos en Cuba, que casi inmediatamente tras el triunfo de la revolución lanzó un fuerte bloqueo económico y financiero contra la isla. Y surge la pregunta, ¿cómo pueden soportar 60 años sin rendirse a un enemigo que para colmo está a solo 90 millas de distancia? Un grupo de contrarrevolucionarios, en complicidad con autoridades yanquis, atacan la casa del 26 de julio en Nueva York. Así sirven los vendepatria los histéricos planes agresivos trazados en Washington contra Cuba, intensificados en las últimas semanas. Es ahí donde aparece el legado de Fidel Castro Ruz, que supo crear conciencia, patriotismo y compromiso a millones de cubanos, el amor a lo que tanto costó construir y tener la convicción de que transar con el enemigo que intenta ahogarnos de mil maneras sería un suicidio para nuestra soberanía e independencia. Si este país frente al imperialismo que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontrarán en este país, ni vacilación, ni temor, y contra la firmeza, cuando quieran devorarnos, tienen que traernos enteritos. Inmediatamente después del triunfo de la revolución en enero de 1959, se decretaron leyes que definían el nuevo rumbo del país. Se realizó una amplia reforma agraria que entregó tierras a los campesinos. Se lanzó una campaña nacional de alfabetización. Se decretó la ley de reforma agraria y la educación gratuita para todos los niveles de enseñanza. Se nacionalizaron las empresas extranjeras y se llevaron todas las riquezas del país, especialmente las compañías estadounidenses. Eso no lo podía permitir el imperio, pues a solo 90 millas veía cómo un pequeño país realizaba cambios políticos, sociales y se quitaba las amarras que por varios siglos de colonización y de neocolonialismo lo habían saqueado. Fidel en 1994, durante un discurso en el Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, puntualizó la idea de que no se claudicaría con ningún concepto ante las presiones norteamericanas, y cito: el bloqueo no es solo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad financiera. El bloqueo es solo el cierre total, no es solo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más rica y poderosa del mundo. Para nosotros es inaceptable la cuestión del cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que correspondan a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable, es indignante, es irritante y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Estados Unidos se ha guiado todos estos años por el memorando escrito el 6 de abril de 1960 por el subsecretario de Estado Lester Mayer al entonces presidente Dwight Eisenhower, en el que le exponía: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro,
El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción. Es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Y de esa forma provocar hambre y desesperación y el derrocamiento del gobierno. El bloqueo viola flagrantemente el derecho internacional y en particular la libertad de comercio e inversión. Niega créditos y ayuda financiera a países y entidades que cooperen con Cuba y establece que las compañías de cualquier país del mundo que tengan tratos con la isla pueden ser sometidas a represalias legales. Prohíbe incluso a potenciales inversionistas la entrada a los Estados Unidos. Trump reforzó el bloqueo con 243 medidas nuevas, no hizo nada por flexibilizarlo por razones humanitarias ante el avance de la pandemia global. Al contrario, promovió una campaña mediática de descrédito contra los médicos cubanos, multiplicó los proyectos de supervisión interna e hizo lo imposible por impedir la adquisición de medicamentos, medios de protección, pruebas de diagnóstico e insumos básicos destinados al combate contra la epidemia y a la fabricación de vacunas en la isla. El bloqueo ha recibido en la Asamblea General de Naciones Unidas el voto condenatorio en 29 ocasiones consecutivas desde el año 1992. O sea, la comunidad internacional lo rechaza casi por unanimidad. En la última votación estuvieron a favor de eliminarlo 184 naciones, 2 en contra y 3 abstenciones. La aplicación de las leyes del bloqueo en su conjunto ha sido implacable. Se permite a navieras y barcos contratados para la importación de combustible y otros suministros vitales bajo la amenaza de sanciones. Son multimillonarias las multas impuestas a bancos internacionales por la más mínima transacción que involucre a Cuba. Durante el 8º Congreso del Partido Comunista, en abril del 2021, el general de ejército Raúl Castro calificó al bloqueo como la guerra económica más abarcadora, desigual y prolongada que se haya desatado contra nación alguna. En medio de la COVID-19, Estados Unidos prohibió que Cuba comprara equipos e insumos necesarios para la atención a la población. Asimismo, se negó a que el gobierno revolucionario adquiriera respiradores pulmonares para los centros de cuidados intensivos u oxígeno medicinales cuando se rompió la principal planta de ese producto. Amigos solidarios de Cuba comenzaron a enviar materiales e insumos para los centros de atención, como eran jeringuillas, guantes, productos antisépticos y equipos. La solidaridad internacional se hizo presente en esos momentos sumamente difíciles para el país. A la par, la dirección del gobierno, junto a los científicos cubanos, comenzaron una ardua e incesante tarea para tratar de producir las necesarias vacunas que Cuba no podía comprar por la escasez de divisas y porque también el bloqueo norteamericano le impedía adquirirlas. En pocos meses, los científicos cubanos pudieron obtener 5 vacunas, además de interferón y otros productos biotecnológicos que comenzaron a fabricarse en los diferentes establecimientos médicos del país. La ciencia y la dirigencia de la revolución lograron con esta heroicidad y enfrentando todas las dificultades del bloqueo, salvar miles de vidas al vacunar masivamente a toda la población de la isla. Además, técnicos, científicos y trabajadores de salud pública crearon y produjeron respiradores pulmonares y lograron reparar la planta de producción de oxígeno. Por el visionario pensamiento de Fidel de impulsar las fuerzas productivas y científicas, Cuba aparece hoy como uno de los países más adelantados en la esfera de la biotecnología, con producción de productos como el Everprop P para el pie diabético o vacunas contra la hepatitis B o contra diferentes cánceres, entre otros muchos medicamentos. Los primeros anticuerpos monoclonales se hicieron en el Instituto de Oncología, en los años 80. Y en el año 89, Fidel se apareció allí en un laboratorio y se sentó en una banqueta como esta, así, una banqueta de laboratorio, rodeado de los frascos del laboratorio, es decir, no un teatro, es una banqueta de laboratorio.
y empezó a intercambiar con los científicos y a preguntar qué cosas son los anticuerpos y cómo se hace, ¿no? Y de ahí salió la idea de crear este centro. Él preguntó, bueno, ¿y qué hace falta aquí ahora? ¿Cómo podemos apoyar? Y él empezó a desplegar ahí la idea de hacer un centro que tuviera laboratorio científico y tuviera fábricas. Hay un momento de que él pregunta, bueno, ¿y estos anticuerpos para tratar enfermedades? ¿Cuál es la empresa que más produce en el mundo? Entonces un compañero le da el dato, ¿no? Y él se viene para el grupo y dice, ¿y ustedes no piensan competir con esa gente? Pese a estos logros, lo cierto es que el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba es el bloqueo económico, comercial y financiero, aunque en las redes sociales se pretenda encubrir esa realidad. Los daños acumulados durante 6 décadas de aplicación de esta política alcanzan la cifra, oigan bien, de 147.413 millones de dólares. Considerando la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado mundial, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables a Cuba por más de 1.377.000 millones de dólares. Solo el año 2020, en medio de la crisis por la pandemia, entre diciembre y abril de ese año, causó pérdidas por 4.000 millones de dólares. Tras los triunfos obtenidos por Cuba en el combate a la COVID-19, a lo que se suma que centenares de galenos, enfermeros y especialistas participaron en brigadas médicas internacionalistas que prestaron atención a los países de varios continentes, en Estados Unidos y especialmente en Miami, para aclarar bien esto, comenzaron una violenta campaña de falsas noticias para denigrar a la revolución. Todos los poderes mediáticos de Occidente impulsaron y aún promueven esas campañas desestabilizadoras contra Cuba, las que se han contrarrestado por la fuerte unión entre el pueblo y la dirección del país, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, así como con el apoyo de los medios cubanos de comunicación. De esta forma, y contra todas las dificultades que impone el humano bloqueo de Estados Unidos, Cuba avanza a introducir todo lo necesario en su territorio, sustituir importaciones, crear nuevos rubros exportables, fortalecer el turismo internacional y así alcanzar un futuro próspero y sostenible. Las diferentes administraciones estadounidenses han subestimado la capacidad de resistencia del pueblo cubano y las raíces martianas y marxistas que han sustentado a la revolución. Ante cada medida sumada a esta interminable y perversa guerra económica, aumenta el apoyo de la mayoría de la población al proceso revolucionario. Amigos colombianos, en este breve recuento les he expuesto el criminal e injusto cerco económico, financiero y comercial que el imperio norteamericano nos ha impuesto desde hace más de 60 años. Les reitero las gracias al Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba y a la Cátedra Fidel Castro por haberme invitado, y sepan que siempre pueden contar con el apoyo del pueblo y gobierno de esta isla bloqueada, pero libre y solidaria. Gracias por su atención.